Bueno, este debate trata de auscultar las causas que han llevado en los últimos años, en el siglo XXI. ¿Quiere la comisión declararse en sesión permanente? Sí, lo quiere por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias. Continúe y mil disculpas, señor senador. Casi que en lo que va del siglo XXI ha llevado a diferentes oficiales, miembros de las Fuerzas Armadas, a cometer delitos que tienen que ver con un asesinato sistemático de personas inocentes y que la prensa ha llamado, mal llamado, falsos positivos. Estamos ante lo que se denomina, se tipifica en el derecho internacional, en el Estatuto de Roma, como un crimen de guerra. Y nosotros mismos, yo mismo, adelanté una tesis tratando de explicar las causas allá en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, en un debate que hice en esta misma comisión, siendo usted también en aquel entonces presidente de la comisión. Y como quiero poner en contexto esta tesis que hoy considero incompleta, y tendría que hacerme una crítica a mí mismo, la considero incompleta. Creo que hay que ahondar con otras tesis, que es el objetivo de este debate. Entonces voy a comenzar recordando lo que fue el primer debate de falsos positivos sobre los falsos positivos en el Congreso de Colombia y ante la opinión pública. De una manera muy breve, este video lo recuerda, así que me gustaría que ustedes pudieran escucharlo y verlo. Y seguimos con este debate con el tercer paquete de preguntas que a usted se le presentaron, que tienen que ver con la construcción de un sistema de digamos, de ascenso dentro de la carrera militar, que es el llamado resultados positivos o positivos. Y aquí vamos a examinar un mecanismo, el llamado evaluación por resultados o positivos, como se le denomina popularmente. Y usted, ministro, va a escuchar cómo funciona el tema en tiempo real. Pues vea, marica, levanto manos de fusa, uniforme y lo matamos esos hijos de putas. Quiere que levanta dos tipos hijos de putas, le ponemos camuflado y lo matamos, y ya. ¿Qué nos muestra la grabación, ministro? Pues estos seres humanos no son guerrilleros ni nada, los cogen al azar, para darle un positivo a un capitán del ejército con el cual tienen unas relaciones de amistad y lealtad, dice la comunicación. Pero aquí, para el debate, lo importante es ver qué le pasa al capitán. El capitán Arbeláez está presionado, él y su familia, en su carrera militar. Ha establecido contactos con los paramilitares, de por sí ya ese es un delito. En las conversaciones completas usted se podrá dar cuenta que incluso la muchacha que hable, que es la recepcionista, la coge presa a otro oficial del ejército y aparece en la prensa. Y él la hace liberar, porque los paramilitares le exigen la liberación de la muchacha a condición de colocar los, como ellos llaman, los HPs como positivo. Otro delito. Un oficial hace las cosas bien y ya metido en este problema libera a una persona integrante de un grupo al margen de la ley. Pero lo que le pasa al capitán Arbeláez es básicamente que está presionado. Él lo que busca es presentar un positivo. Lo dice en las conversaciones, necesito un positivo, necesito dar resultados, pues seguramente a sus jefes, por este mecanismo que se ha implementado de, digamos así, depuración de las fuerzas militares, pero que por estos hechos termina siendo una depuración al revés, porque obviamente el señor presenta el positivo, el capitán, y la vicepresidencia lo saca a la prensa en su página de internet, pero no es más sino el asesinato de 2 ciudadanos indefensos, por el cual él está siendo investigado y tiene resolución de acusación.
Lo que yo creo pertinente para el debate es por qué el sistema de positivos, de muestra de resultados, está llevando a estos oficiales a quebrantar la ley. Un hecho aislado. Veamos si es un hecho aislado. Entre 2005 y abril del 2006, 81 casos con 107 víctimas en toda Antioquia. Y aún peor, porque estos son casos procesados, con detenidos en muchas de las circunstancias, la Fiscalía los va adelantando o la Justicia Penal Militar, pero la Procuraduría General de la Nación lleva 332 procesos sobre hechos similares acaecidos en los últimos 4 años en el departamento de Antioquia. Es decir, aunque la cifra, podríamos leer los 18 casos que están aquí en mi poder, me demoraría media hora, presidente, leyéndolos. La cifra nos habla de 107 casos documentados y en procesos. La Procuraduría tiene 332 casos en donde presumiblemente ciudadanos de todo tipo, la mayoría campesinos, aparecieron capturados en diferentes lugares de Antioquia, llevados por diferentes unidades del ejército y al otro día o a los 2 días aparecen muertos y reportados como guerrilleros. Estos son positivos dentro del sistema que estoy cuestionando. Un resumen de todos los acontecimientos, contando con lo de Antioquia, en el país hecho por la prensa, nos muestra que en diferentes hechos en los últimos años van 143 muertos en procesos que se vienen adelantando. Sin pensar que los 332 casos que hoy tiene la Procuraduría en su poder sean efectivamente asesinatos producidos por el afán de presentar positivos o resultados. Yo me pregunto, bajo la consigna de que son hechos aislados, ¿no estamos cometiendo un grave error al no mirar que hay un mecanismo dentro de la política de seguridad diseñado que está fallando y que está produciendo muertes de ciudadanos inocentes, todos en estados de indefensión? El mecanismo de resultados impuesto a los diferentes rangos de las fuerzas militares como parte de la política de seguridad de gobierno no nos está produciendo, además de la muerte de ciudadanos, que es todo lo contrario para lo cual está diseñada la política de seguridad, no nos está produciendo un mecanismo de reestructuración de las fuerzas militares perverso. Bueno, esto lo decíamos en el año 2006, en este mismo recinto y en este mismo espacio. Y la tesis que adelanté allí en el año 2006 es la que ya ha dominado realmente el análisis de los hechos que ocurrieron después hasta la fecha. Las cifras obviamente eran inferiores. Yo mismo no tenía ni idea que realmente la magnitud del problema que aquí ya se denunciaba no era de 332 casos, era 10 veces más grande, 3.700 casos. Al punto que la magnitud de esa cantidad de asesinatos llevó a que entre los asesinados ya habían familiares de los mismos soldados. Incluso hay un caso dantesco en donde un soldado observa cómo asesinan a su hermano en la misma unidad. Pero dada la magnitud del número de los casos, ya sucedían estos hechos. Un soldado sabía que a su padre lo habían matado en uno de estos que llamaban falsos positivos, y los soldados mismos se fueron convirtiendo en denunciantes, haciendo confesiones. Sin embargo, la tesis central que yo defendí en aquel entonces y que se ha vuelto como la tesis dominante es que una política gubernamental, civil, era la causante de un escalonamiento de crímenes de guerra como esto que hoy llamamos los falsos positivos. De hecho, ahí en ese debate mostré a la opinión pública por primera vez cuál era esa política civil, que era la Directiva Ministerial Permanente número 29,
del año 2005, que es esta. Aquí hay unos apartes, esto también ya se discutió a fondo. La política ministerial que desarrolla criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de organizaciones armadas, etcétera, y una serie de tablas que valoraban el pago desde un cinturón hasta un tanque de guerra, si se quiere, pagando por capturas, pero fundamentalmente, y era el gran problema de esta resolución 029, por bajas. Es decir, una política de seguridad cimentada en el número de muertos. La resolución 029, que en ese entonces no era pública, firmada por el ministro de Defensa Nacional del entonces, Camilo Ospina Bernal, fue para nosotros la causa que llevó al asesinato de más de 3.700 personas hasta ahora en los procesos de investigación que se adelantan, todas inocentes, por parte de funcionarios públicos armados para ser presentados como bajas de la guerrilla o del paramilitarismo con un doble fin: el de obtener unas prebendas personales que iban desde un pollo, desde un paquete de cigarrillos, pasaba por permisos de vacaciones, por medallas, hasta ascensos, que era lo que determinaba esta directiva ministerial. En el mismo gobierno de Uribe, y siendo ya ministro Juan Manuel Santos de Defensa, esta directiva fue derogada después del debate público, pero los efectos ya son insubsanables. Entonces, la tesis defendida por nosotros mismos, la política oficial lleva al asesinato, hoy me parece incompleta. Si queremos un poco adelantar ese tipo de políticas oficiales, no solamente desencadenaban parcialmente un asesinato sistemático, sino, como sabemos, y a la postre en muchos otros debates que realicé aquí en este Congreso, llevó a una fuerte alianza de fuerzas militares con organizaciones al margen de la ley llamadas paramilitares, fuertemente vinculadas con el narcotráfico. Este documento, que hasta ahora no ha sido presentado en público, que nos llega a nuestra oficina, por ejemplo, muestra, y lo voy a leer, tiene un archivo, la Procuraduría debería tomar nota y verificar su validez. Archivo número 6953/D pequeña 3 B larga R3 igual Bapal HH 725. Batallón Palacé, Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, Batallón de Artillería número 3. Objetivo: reconocimiento de trochas, caminos y caños por donde se moviliza el enemigo y a la vez del mismo reconocimiento de viviendas de milicianos y campamentos. Penetración de las Águilas Negras para operación futura. Y no continúo leyendo, hay un listado de los llamados milicianos, pero este documento, de ser verificado, es la primera prueba, no solamente de lo que llamamos falsos positivos, sino que las Águilas Negras simplemente son una fachada de fuerzas gubernamentales armadas actuando bajo la ley, no sino por fuera de la ley. Es decir, que las Águilas Negras no son un grupo paramilitar o un grupo armado autónomo, sino que su capacidad, que en este entonces amenaza a miles de personas desde el norte de La Guajira hasta el sur de Colombia en Leticia, esa capacidad de cubrimiento nacional y de inteligencia sobre nombres propios de personas generalmente vinculadas a la actividad social y política alternativa, se gana es a partir de que su fuente no es la acción por fuera del Estado, sino la acción dentro del Estado. Las Águilas Negras son una corporación fuera de la ley compuesta por funcionarios armados del Estado. Y este documento lo prueba.
En la operación del batallón Palacé, uno de los objetivos es introducir en un territorio concreto, para amenazar y matar lo que ellos consideran el enemigo, una serie de milicianos de las FARC, una agrupación que ellos mismos denominan Águilas Negras. Pero actualmente la misma línea investigativa que nosotros seguimos fue retomada por el New York Times, como es de público conocimiento, dada la censura que un medio de comunicación nacional estableció sobre sus propias fuentes e informaciones. En esta cartilla, ya en este gobierno, año 2019, Políticas del Mando, bajo la autoría o firmado por el mayor general Nicasio Jesús Martínez Espinel, comandante del Ejército Nacional, se establece una serie de criterios que, bajo la lectura periodística, trataban de imitar, de reflejar lo que la resolución 029 ya había escrito, y era una política de incentivos que van desde un pollo hasta ascensos militares por resultados operacionales. La cartilla no dice número de bajas, pero cuando uno lee ya el tema de resultados operacionales, dice textualmente: la meta es doblar los resultados operacionales en todos los niveles de mando, teniendo resultados de sostenimiento diario y resultados de impacto excepcional. Los números son importantes, pero el enfoque debe estar en el impacto que se genera ante el enemigo, la población civil y las propias tropas, resultados cuantitativa y cualitativamente mejorados. Estos hablan por sí solos, esto dice la cartilla. Recuerda la directiva ministerial 029 y por tanto advierte, en este caso ya la prensa internacional y los organismos internacionales, del peligro de que se vuelva a repetir una oleada de asesinatos sistemáticos en Colombia. Pues de hecho ya vivimos una oleada de asesinatos sistemáticos de líderes sociales que tratan de dirigir el control de la sociedad sobre el territorio y que están siendo asesinados ya en una cuantía de casi 700. El Ministerio de Defensa Nacional, y también fue publicado por el New York Times, expidió este tipo de cartilla, de formulario, en donde se le pedía a una serie de comandantes del ejército que estableciera las afectaciones, y esa es la palabra que utiliza, del año 2018 y proyectara en crecimiento las afectaciones del año 2019. Y cuando se trata de definir afectaciones, ¿qué significa la palabra afectaciones? Pues la misma cartilla lo dice, nota: las afectaciones es la suma aritmética de presentaciones voluntarias, entregas, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares, es decir, bajas. La nueva política que se estaba estableciendo desde el Ministerio de Defensa Nacional y bajo el auspicio del comandante general del Ejército volvía a repetir la misma tesis de la política de seguridad del gobierno del presidente Uribe bajo la expedición de la resolución 029, y es premiar por muertos. Luego, razón podía tener, en este caso el periodista del New York Times, de prevenir al gobierno y a la opinión pública nacional y mundial sobre la posibilidad de una nueva ola de asesinatos. Sin embargo, bajo la tesis del New York Times y del periodista Casey, que salió amenazado y acaba de ser amenazado de nuevo, que intentó su regreso, es la misma que nosotros defendíamos allá en el año 2006, y es que una política civil elaborada en el Ministerio de Defensa y por el Gobierno Nacional
puede incentivar, estimular el asesinato sistemático de civiles inocentes por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, funcionarios públicos de Colombia. La tesis, en mi opinión, es incompleta. Yo la defiendo, obviamente. Yo la defendí desde el año 2006. Creo que es cierta, pero parcialmente. ¿Y por qué creo que hay una parcialidad en la concepción que estamos defendiendo en el acercamiento a este problema de por qué un soldado o un oficial puede individual o colectivamente asesinar a un ciudadano del común sabiendo que es un ciudadano del común que es inocente? Porque yo no creo que un ser humano per se, por una directiva gubernamental, asesine. Simplemente así porque así. Es decir, porque cualquier ser humano con una construcción de valores éticos mínimos, de valores humanos, casi sustanciales al mismo nacimiento del ser humano, por una directriz de un ministro, como en el caso de la 029, o por una cartilla, como en el caso que denunció el New York Times aquí presentado, automáticamente iría a la calle, a la trocha, a la vereda, a recoger campesinos o personas con discapacidad mental, o pequeños delincuentes, o jóvenes al azar, para después asesinarlos, vestirlos de guerrilleros y presentarlos por una baja para recibir una recompensa en términos de días de descanso o de pollos para comer. Si creemos en el ser humano, tendríamos que pensar que eso no puede ser así. Es decir, que la mayoría de los seres humanos reaccionarían abandonando la institución, si es que lo ordenan, tamaño crimen. Cualquiera de nosotros, incluso, pongamos el ejemplo, de si como condición para ser congresista hubiese que matar, la mayoría de nosotros, no todos, preferiríamos no ser congresistas para no matar. Algunos lo harían. Y cuando uno se pregunta por qué algunos lo harían, tendría uno que ir a unas motivaciones que me parece que son más profundas, y es lo que este debate trata de mostrar. Que no solo basta una resolución ministerial como la 029 o como esta cartilla que aquí quedó en cuestión por la prensa, sino que hay algo más allá que puede llevar a un soldado de Colombia, un muchacho común y corriente, que es como cualquier otro muchacho de la ciudadanía colombiana, o a un oficial mucho más educado, con mayor preparación, a desatar estos hechos que ya no son para presentar como un hecho de denuncia, sino que ya son una realidad confesada ante tribunales judiciales, y es que llegaron a matar, en el caso del gobierno del presidente Uribe, cerca de 3.700 ciudadanos indefensos. O se podría desatar una nueva oleada en este gobierno si no se corrige a tiempo lo que es construir una política de seguridad sobre la base del número de muertos, que es una política de inseguridad, porque la seguridad debe construirse sobre la vida y no sobre la muerte, si quiere ser llamada política de seguridad. ¿Cuál es nuestra tesis que queremos aquí presentar? Y ver si esto desata una discusión pública, que es lo que esperamos. Me fui a investigar un poco, y el ejército de Estados Unidos hoy, cómo se entrena, cómo se prepara, cuál es la doctrina militar que podría estar hoy detrás del ejército más poderoso del mundo, el ejército de Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos sufrió una grave derrota histórica en el año 73 en Vietnam, en medio de la Guerra Fría. Fue derrotado por las guerrillas
y el Ejército Nacionalista de Vietnam, el Vietcong, como la historia. Después de esa derrota y de la caída de su enemigo, en el año 93, 20 años después, que era el bloque soviético, el ejército de Estados Unidos entró en una especie de reconversión, leyendo los dos factores que le arrojaba su propia experiencia, su derrota ante los jóvenes de Vietnam y la caída de todo el mundo soviético, que era el gran enemigo desde el año 1945, la Guerra Fría. Y las nuevas formas que ha venido adquiriendo el ejército de los Estados Unidos en la práctica, vistas en las invasiones de Libia, Irak 2 veces, Siria, se ha venido denominando como Revolución en Asuntos Militares, RAM, una nueva doctrina militar. La RAM, no voy aquí a entrar a analizar la validez ética de las invasiones realizadas en el siglo XXI, sino tratar de detallar cómo en Estados Unidos hay un nuevo tipo de soldado, de oficial y de operatividad de fuerzas militares. La RAM lo que lleva al ejército de Estados Unidos es integrar todas las ramas de las Fuerzas Armadas en tiempo real, en un momento concreto, en una acción concreta y a través de alta tecnología. De tal manera que el soldado o el oficial ya no necesariamente es un infante de marina destacado por su resistencia física, sino que básicamente hoy es un profesional experto en software, el manejo de nuevas tecnologías que tienen como objetivo matar. El soldado es un profesional. Esto lo puse yo en el debate presidencial y recibí un insulto del ministro de Defensa del gobierno de Santos, porque decía que todos los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de la policía deberían pasar y el gobierno debería facilitar el estudio universitario, pero tiene que ver con esto que se llama la RAM. Hoy un soldado, como un obrero en la fábrica, no es músculo, es cerebro. Y por tanto implica una alta dosis de entrenamiento cerebral a partir de las nuevas tecnologías. Ese es el ejército de Estados Unidos. En algunas películas de Hollywood se ve. El nuevo escenario es un cuarto de computadores en donde una unidad maneja sistemas de tal manera que puede dirigir el poder mortífero hacia objetivos que ellos consideran legítimos a muchos kilómetros de distancia. Bueno, esta nueva transformación llamada RAM, experimentada en el ejército de los Estados Unidos, no está sucediendo en Colombia. En Colombia está sucediendo otro tipo de entrenamiento del soldado y del oficial. Y este es el punto central del debate. El punto central de este debate es sugerir que no solamente las directivas políticas emanadas del Ministerio y de la Presidencia alrededor de un tipo de política de seguridad es lo que ha llevado en casos concretos al estimular la muerte, al asesinato sistemático de miles de personas inocentes en Colombia por parte de funcionarios del Estado, sino que es el entrenamiento que está sucediendo en estos momentos al interior de la fuerza pública lo que permite y construye un tipo de soldado y de oficial que en algunos casos puede llevarlos a convertirse en asesinos. Casos, porque aquí también tengo que subrayar, en el ejército, en la fuerza pública, en la policía hay corrientes diversas y hay una corriente que preferiría esto que se llama la revolución de las actividades militares, es decir, la transformación del ejército de Colombia en un ejército moderno, con capacidad tecnológica. Aquí quiero subrayar algo, no es solamente la capacidad de manejo de tecnología, sino la capacidad política de examinar lo que se considera
¿Cuánto necesita, señor senador? Ya estoy en la fase final. 5 minutos más, ¿le parece? Pero unos señor? 10 porque voy a presentar unos videos para demostrar este... Señor senador, usted me dice el tiempo. ¿Necesita 5 minutos más? Poner 20 minutos. Bueno, 20 minutos, señor senador. Retomo. La revolución de actividades militares no solamente es la capacidad profesional del soldado y del oficial en las nuevas tecnologías en momentos concretos de un combate, sino la capacidad de la institución de examinar con alta calidad política la situación del enemigo que quiere neutralizar. Por ejemplo, la guerra en Libia se hizo a partir de un análisis relativamente profundo y de alta calidad de las fisuras entre las tribus libias alrededor de la distribución del petróleo. Y fue un antecedente que les garantizó la eficacia en términos de sacar a Gaddafi del poder. O, por ejemplo, la acción sobre Siria pasó por un examen de las fricciones étnicas dentro de la sociedad siria para usar las divisiones étnicas sirias en contra del gobierno en ese momento establecido. O, por ejemplo, cuando los sunitas se arman contra la invasión norteamericana después de la muerte de Hussein y empiezan a causar bajas cada vez más grandes en el ejército de los Estados Unidos, recordando el Vietnam, la capacidad política del ejército de los Estados Unidos pudo penetrar de tal manera el conocimiento de la sociedad sunita que logró ponerlos a su lado en la guerra contra ISIS. El ejército de Colombia lamentablemente no tiene esa capacidad política, porque ha sustituido el conocimiento a profundidad de las sociedades o de lo que se puede considerar un enemigo por una retórica de extrema derecha que algunos activistas civiles han tenido la capacidad de irradiar a partir de una guerra interna. Civiles como Narváez, José Miguel Narváez, que era un ideólogo retórico de discursos anacrónicos, o Fernando Londoño Hoyos, que han construido una retórica anacrónica de viejos discursos franquistas mandados a recoger y que irrumpen dentro de las escuelas doctrinarias de las fuerzas militares, sustituyendo con una política de muy baja calidad, retórica y extremista, lo que debería ser el conocimiento de muy alta calidad de análisis político, sociológico y antropológico de lo que se puede considerar un enemigo. Por ejemplo, una pregunta: para la seguridad de la sociedad colombiana, ¿qué puede equivaler la destrucción del Estado venezolano? Una pregunta que ameritaría análisis profundos, pero que si no se hacen y se revisten de una retórica simplemente extremista, podrían provocar una enorme crisis y colapso de la sociedad colombiana en algún tipo de acción mal pensada. Esto es lo que se llama la RAM. Así es como se está construyendo el nuevo ejército de los Estados Unidos. Alta capacidad de análisis político y sociológico y alta capacidad profesional de manejo de nuevas tecnologías, básicamente construidas sobre las nuevas informáticas. El ejército colombiano no tiene esta preparación. El ejército colombiano no solamente ancla la doctrina militar en el discurso trasnochado de una serie de activistas nostálgicos de Franco, sino que la preparación misma de los soldados es una preparación tal que los lleva a convertirse en posibles asesinos y torturadores. Y de ahí la facilidad como una resolución política civil puede llevar hacia la construcción
de un crimen de guerra como los falsos positivos y a una situación de crisis para una entidad institucional como el Ejército de Colombia, cuando empieza a ser cuestionado incluso por tribunales institucionales de justicia, internacionales de justicia. Para el efecto voy a presentar estos videos, señor presidente, tratando de corroborar esta tesis, a ver si provoca una discusión pública y una reforma de los protocolos de entrenamiento de la fuerza pública en Colombia, que es el objetivo de este debate. Entonces vamos a presentar estos videos y una vez acaben, cierro el debate haciendo un análisis sobre los mismos. Ahí ven, este es un video. Se oye música revolucionaria, una canción sobre Camilo Torres. Lo que ahí ven es aparentemente guerrilleros del ELN golpeando soldados, oficiales del ejército. Cierto que se van a ver escenas algo duras, entonces si los televidentes, si observan esta grabación, deben apartar los niños de la pantalla. Vamos a un segundo video. El video lo graba un soldado. Y ven una bandera del ELN, unas jaulas. Los guerrilleros del ELN que aparecen ahí no son guerrilleros, son soldados disfrazados de guerrilleros. Las personas que están golpeando ahí son oficiales del ejército de Colombia. El sitio es cerca de Leticia, Amazonas.
Y el campamento no es un campamento del ELN, es una ficción de campamento guerrillero. En realidad ese sitio se llama Laboratorio Experimental de Resistencia del Ejército. Y ese es un curso de lanceros. Los oficiales que están siendo golpeados, capitanes, tenientes, no saben que están en manos del ejército. Creen que están en manos de la guerrilla. Los han engañado el mismo ejército, los ha hecho caminar por la selva, les ha dicho sus mandos que deben caminar desarmados, y gracias a que están desarmados, con los otros soldados que han preparado, los capturan como si fuese una toma guerrillera, una emboscada, y los llevan a ese supuesto campamento guerrillero a ser golpeados de esa manera como ustedes han visto. Tanto los soldados que golpean, que están siendo preparados para ser torturadores, como los oficiales golpeados, que están siendo en realidad torturados, no entrenados. Quiero decir que aquí, en este tipo de entrenamiento, ya murió gente. De ahí salen enfermos psicológicamente. Este entrenamiento que llaman de lanceros es uno de los más preciados porque permite ascensos militares. En las hojas de vida, el SLAN, es decir, la Escuela de Lanceros, es uno de los determinantes importantes para un ascenso. Pues tiene que ver con este tipo de práctica. Una miembro del ejército que se salió de allí puso las denuncias respectivas en el ejército y en la procuraduría. En la procuraduría borraron hasta el radicado de la denuncia. Desapareció el proceso en la procuraduría. Ella, por ejemplo, aquí dice: y la doctora María Paula Padilla, asesora jurídica de la Escuela de Lanceros, en las conversaciones que tenían después de que supieron que esto estaba sucediendo, abordó a mi sobrino Henry Andrés Hernández Triana para manipularlo, asustarlo, diciéndole que las consecuencias legales para el hermano Ismael, o sea, otro hermano del soldado, podrían ser muy graves. Al igual, el capitán Alvarado le ofreció la medalla al mejor soldado para que mi sobrino, Henry Andrés, no contara la verdad de todo lo que había sucedido desde que empezó a prestar el servicio militar. Estas investigaciones quedaron ocultas, al punto que la Procuraduría incluso borró el archivo. Y en una de estas, este es un listado de investigaciones sobre este tipo de escuelas que al interior de las fuerzas militares se viene realizando sin eficacia, y en una de esas aparece que en Tolemaida, porque Tolemaida es una de las fases de la Escuela de Lanceros antes del Amazonas, murió en la práctica un capitán, cuyo nombre es Capitán, muerte del alumno Castro Gutiérrez Giovanni Alexander, quien ostentaba en vida el grado de capitán del Ejército Nacional, muerto en la Escuela de Lanceros, sin que haya una investigación a fondo de las causas de su muerte. Pero que, como ustedes pueden ver aquí, y voy a presentar los siguientes videos, tiene que ver con una errada concepción de entrenamiento absolutamente anacrónica dentro del Ejército de Colombia, que no solamente ha sustituido el adoctrinamiento militar de estudios de alta calidad profesional para el análisis sociológico, antropológico, cultural del enemigo, por retóricas que algunos civiles de grupos extremistas en el poder desgraciadamente han llevado, sino que además
en lugar de preparar al soldado y al oficial en las nuevas tecnologías que demanda la acción militar y que implican unos elevados niveles de profesionalismo en sistemas, en TICs, en nuevas tecnologías, los están llevando a este tipo de brutalidad, pensando que la guerra hoy es un asunto de músculo y resistencia muscular, y en medio de esa brutalidad lo que están construyendo del joven es un joven diferente a como la sociedad les entregó, que es un joven apto, haciendo transitar el entrenamiento de lo que debería ser del soldado profesional con alta capacidad profesional tecnológica hacia una brutalidad que le está enseñando es a torturar. Y es por ello que una resolución ministerial termina produciendo un asesinato en masa como el que presenciamos alrededor de los mal llamados falsos positivos. Vamos a ver estos videos que son las declaraciones de los mismos soldados que han participado en esto que se llaman los laboratorios experimentales de resistencia que ha construido el ejército como campos de entrenamiento en Leticia, Amazonas, Leticia 1 y Leticia 2. Fui soldado bachiller de la Escuela de Lanceros. Fui soldado bachiller de la Escuela de Lanceros en el año 2017 en el contingente 1 del 17. Me presenté a la Escuela de Lanceros por voluntad propia a prestar y resolver mi servicio militar. En una de mis fases en la Escuela de Lanceros fui seleccionado para Leticia, Amazonas. En esta fase tuve que hacer un cambio de rol al que me fui. En ese cambio de rol fui guerrillero del ELN, adorando al Che Guevara. En este momento de mi vida tuve un paso y un choque emocional demasiado fuerte, porque nunca me preparé psicológicamente para hacer lo que llegué a hacer allí. Tuvimos que torturar a unos alumnos, tuvimos que hacer campos de concentración en donde ellos eran sometidos a humillaciones físicas, psicológicas, emocionales, donde también nosotros éramos parte de ese secuestro, de esa tortura. Nosotros tuvimos que llevarlos por caminos durante aproximadamente 3 horas, en los cuales a ellos se les pegaba, se les humillaba, se les insultaba. Ellos tenían toda una total baja de autoestima. Teníamos que hacerlos ver con baja autoestima total. Y eso, al principio de todo, fue un choque emocional, porque no estuvimos preparados, no fuimos instruidos para eso, sino que fuimos instruidos para el respeto y la conservación de la vida y de los derechos humanos de las personas. Y en ese momento hicimos todo lo contrario a lo que fuimos instruidos. Una pregunta. ¿Qué tipo de vejamen tuvo usted que realizar sobre los alumnos?
tuve que golpearlos, humillarlos, insultarlos, amenazarlos, amedrentarlos. ¿Ellos creían que usted era guerrillero? Sí, ellos todo el tiempo creyeron que éramos guerrilleros. ¿Por qué creyeron eso? ¿Hubo alguna combate o alguna cosa en la que ellos pasaron a ser prisioneros de ustedes? No hubo ningún combate, solo fue una emboscada. Los emboscamos y ellos estaban desarmados y nosotros aprovechamos eso para poder secuestrarlos. Eso era parte del curso que ellos estaban adelantando para... ¿Qué clase de curso es? ¿Cómo se llama? Es un curso de combate que en el ejército se llama curso de lancero. Es un curso donde tiene 4 fases. Las fases iniciales son en la escuela de lanceros, en el fuerte militar de Tolemaida. La segunda fase va en el CEL, que es el centro de entrenamiento de lancero. Después pasan a montaña, que es en Usme, en Bogotá, y pasan a Leticia, Amazonas, que es la última fase. ¿Qué clase de personas o militares son los que están tomando ese curso de lanceros? Son suboficiales y oficiales del Ejército Nacional de Colombia quienes toman ese curso. O sea que ustedes como bachilleres, disfrazados, por decirlo de alguna manera, de guerrilleros, eran obligados a maltratar, golpear y humillar a oficiales en el curso. Sí, nosotros como soldados bachilleres que fuimos solamente a prestar un servicio, que solamente fuimos por la libreta militar, fuimos sometidos a tener que atentar contra los derechos humanos de esas personas. ¿Qué sintió usted cuando hacía o cuando le dijeron que tenía que golpear y maltratar a esas personas? ¿Qué sintió? En ese momento tuve un choque emocional porque no, dentro de mi ser era lo correcto, no era maltratar a las personas. Eso es lo que siempre me han inculcado. Y ahora tener la total libertad de golpear, de humillar, de ultrajar a personas fue un momento muy duro y estresante para mí. Usted, al terminar su curso, ¿usted considera que fue una buena experiencia la que vivió en esta parte donde usted dice haber maltratado a estas personas? ¿Qué balance hace hoy de lo que le tocó vivir en el ejército? Hoy en día no fue la mejor decisión que tomé. Me siento con un asco hacia el ejército por eso. Siento que no fue la mejor experiencia que tuve. No es lo que pretendí ser. No me formé como una buena persona. Y eso hoy en día ha hecho una repercusión en mí, ya que le perdí ese miedo, ese asco a maltratar gente, a humillarla, a golpearla. Esas son las repercusiones que siento en este momento.
¿Ustedes como soldados también fueron torturados, maltratados o golpeados? Fuimos tomados como ejemplo en la noche anterior para hacer este tipo de aberraciones contra los alumnos. O sea, a ustedes, a usted personalmente le tocó ser torturado o sufrir algún tipo de vejamen por el estamento militar. Sí, fui sometido a ejemplos de los cuales fui golpeado en la cabeza fuertemente para tomar ejemplo de la palabra solo. ¿Qué significa la palabra solo? Solo significa que nunca va a ser liberado, nunca va a ser una persona. O sea, lo golpean en la cabeza con la palabra solo, ¿qué significa? Sí, uno se golpeaba mientras hablaba, mientras decía solo. A usted mismo se infringía los golpes y gritaba solo. Exactamente. Ah, bueno. Fui soldado de la escuela de lanceros. De ahí pasamos a una degradación como alumno, en la cual nos degradaron, nos quitaron las presillas rojas y nos las cambiaron por las blancas, las cuales significaban alumno, el cual nos decía que valíamos menos que la mierda, no podíamos sentir, éramos personas totalmente diferentes, la cual Vamos a volver a empezar. sí. Un poquito de agua. Nos decían y nos repetían la misma palabra durante 7 semanas, la cual era: ustedes valen menos que la mierda, un bollo más de mierda vale más que ustedes. Al terminar el curso, me sentí muy humillado, con una personalidad muy baja, distante a las personas, al cual, después de llegar del permiso, fui seleccionado para Leticia Amazonas, el cual apenas llegaron, la primera imagen fue de personas barbadas, con un lenguaje distinto al que nos inculcaron en la escuela de lanceros. Le pregunto, ¿por qué dice que personas barbadas? ¿Quiénes eran las personas barbadas? Eran mismo personal de ahí del Fuerte Amazonas 2. ¿Soldados? Eran cuadros, subtenientes, tenientes, sargentos, oficiales y suboficiales, los cuales todo el mundo estaba caracterizado. Caracterizado es tener el pelo largo, con barba, el cual nos dijeron que teníamos que, la orden era caracterizarse, porque en menos de un mes iba a hacer un ejercicio. O sea, caracterizarse era dejarse crecer el pelo y la barba y... Sí, las uñas, totalmente un degenero, inhumano. ¿Y por qué por qué se hacían eso? ¿Por qué se dejaban crecer el pelo? ¿Para qué? Para el ejercicio que íbamos a realizar dentro de unos 15 días. Era la transformación al grupo subversivo al margen de la ley ELN. O sea, ¿ustedes se tenían que hacer pasar por guerrilleros del ELN? Sí. Nos dieron prendas del ELN, al igual que armamento AK-47. Y desde ese día nos dijeron que no podíamos llamarnos cursos, lanzas, sino camarada, compañero, man de camarada.
y por el apodo que nos dijeron en ese momento y nos asignaron. ¿A usted le asignaron algún apodo? Sí, mi alias era alias Comején. Alias Comején era el alias que le pusieron. Sí, la chapa del uniforme. Ya. ¿Cuál era su misión en esa operación, en ese ejercicio? Era capturar, torturar y llevar al límite a los alumnos que en su momento eran chulos. ¿Quiénes son los alumnos? Son personas del curso de lancero, de la escuela de lanceros, el cual están haciendo ese curso. ¿Y llegaban allí para instruirse? Llegaban a esa fase para supuestamente de supervivencia, la cual solo duraba un día, y al día siguiente ya nos formaban, nos hablaban de cómo teníamos que hacer la captura verbalmente para así poderlas llevar a cabo esa madrugada. O sea, ¿ustedes tenían que capturarlos a ellos? Sí. ¿Simularon alguna asalto, una emboscada? ¿Por qué los capturaban? Someterlos a la captura, emboscarlos. Estaban durmiendo en un campamento de supervivencia y llegamos, la orden era rodearlos y someterlos al punto de que hicieran caso. Sometimiento fue a golpes, la orden era entrar con toda, sin remordimientos, el cual fue muy duro. ¿Ellos presentaron resistencia? ¿Hubo combates? ¿Hubo disparos? No, para nada, no tenían armas, palos, nada que pudieran defenderse. Cuando nosotros sí teníamos palos, les pegábamos. Pero ¿ustedes sí tenían armas? Sí, teníamos AK-47. ¿Hicieron disparos ustedes? No, los cuadros con balas de salva y totes. Ya. ¿Y los capturaron y qué les hicieron? Sometimiento total. Teníamos que hacerles creer que estaban secuestrados y que nosotros somos el grupo ELN, gritarles, decirles que repitieran que iba el ELN y que lo repitieran fuertemente, el cual fue un impacto muy duro porque fue una formación distinta a la que nos dieron en la escuela, el respeto y la integridad de las personas. ¿Qué hicieron ustedes con esos alumnos que estaban tomando el curso? Los llevamos a un campo de concentración. Antes de llegar al campo, caminamos 10 kilómetros entre la selva y en el camino los íbamos pegando, ultrajando, humillando. ¿Eso en qué fecha fue? ¿Usted qué contingente hizo parte? Yo fui el contingente 2 del 17. Fue a mediados de septiembre, mitad de septiembre. Fue el primer ejercicio que nos llevaron a cabo para realizar. Fue un impacto muy duro porque al pegarle a una persona usted tiene temor. Tiene temor al pegarle, ¿sí? Al sentir que, al tener que ella tenga expuesta por decir, un sentimiento que usted sus principios no fueron para eso. De ahí fueron llevados por un bote en el cual se hicieron lo mismo, se les pegaba, Los montaron en un bote. ¿Para qué los montaron en un bote? ¿Había que atravesar algún punto, alguna frontera, o por qué los llevaban en un bote? Los llevamos en el bote para que realmente sintieran que los íbamos a trasladar
para el país de Perú, el cual no es cierto. Le dábamos una vuelta al río. ¿Ellos iban vendados? Ellos iban vendados, con las manos amarradas, y le decíamos gritando que dijeran que vive el ELN, que vive el Che Guevara. Mientras iban repitiendo eso, pasaba el capitán Molina, que es el alias Alejandro. Ah, alias Alejandro era el supuesto comandante guerrillero, pero en realidad era un oficial. Era un oficial del ejército. ¿Cómo es el nombre de él? ¿Del oficial? Capitán Molina. Capitán Molina. Bueno, y entonces luego, ¿qué hacían con ellos después de ultrajarlos, humillarlos, sentirles que no valen nada? Llegábamos a un punto ahí en el fuerte, el cual los internábamos en la selva hasta llegar al campamento LER. ¿El campamento LER, LER qué significa? Laboratorio Experimental de Resistencia. LER, la sigla. Sí. Correcto. ¿Y qué pasaba allí con ellos? Había una presentación de los comandantes del ELN con sus alias, de quitarse los parches, las botas, quedar semidesnudos, de ahí pasar al siguiente paso, que era llevarlos a las jaulas, y se iban sacando conforme el comandante diera la orden a quien quisiera sacar, y colgarlos en los palos para torturarlos, pegarles con eslingas. Eslingas son cuerdas pero largas y con nudos. Estas personas que decían, que expresaban, que cuando ustedes los torturaban y los golpeaban. El sentimiento de ellos era aterrador. No eran los únicos. Nosotros, los soldados bachilleres, también sentíamos temor, miedo. Algunos lloraban. La orden era infundirles temor y tenerlos sumisos para que así no se pudieran rebelar ni nada por el estilo. ¿Les hacían algún tipo de interrogatorio, de tortura, para que dieran alguna información, o qué otro vejamen les hacían? Habían 2 casetas, las cuales eran para los interrogatorios. Se llevaba uno por uno, se formaban una hilera y acurrucados, y les decía busque culo, y se iba pasando uno por uno. ¿Cómo es? Les decían. Busque culo. ¿Qué significa? Estar en la posición en 4 y la cabeza entre las piernas de la otra persona. ¿Del que va adelante? Del que va adelante. En hilera, gateando. Sí. Iban en hilera gateando, y conforme aquí iban saliendo se iban formando al otro extremo para así tener el control y llevarlos hacia las jaulas en las cuales estaban. Bueno, y los torturaban preguntándoles, ¿qué les preguntaban? ¿Cuál era el interrogatorio? ¿Qué hacían ahí? ¿Por qué estaban sin armas? ¿Quién los había mandado?